Porque dos cabezas piensan mejor que una y dos modelos o 50 o 100 modelos de aprendizaje de máquina piensan mejor que un solo modelo. Tenemos una técnica llamada bagging, que no es otra cosa más que un metaestimador, que podría estar compuesto de un conjunto de clasificadores o regresores para poder estimar una variable objetivo. En este video veremos en qué consiste esta técnica y lo haremos paso a paso. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial y aprendizaje de máquina. Gracias por acompañarme. Esta técnica bagging explota el paradigma de la sabiduría de las masas. Se asume que si tomamos en cuenta el promedio de la opinión de muchas personas, tal vez sea más correcta esa opinión que si tomamos en cuenta exclusivamente la opinión de una sola persona. Y eso es justo lo que hace este metamodelo. Construye muchos modelos y promedia el resultado de esos modelos, ya sea para realizar una regresión o ya sea para realizar una clasificación. Ahora, la creación de estos metamodelos consiste primero en seleccionar una técnica base de aprendizaje de máquina. Por ejemplo, podríamos seleccionar árboles de decisión, cada vecinos más cercanos, regresión logística. Podríamos seleccionar prácticamente cualquier técnica de aprendizaje de máquina como el algoritmo base. Una vez que seleccionamos una técnica, sobre esa técnica nosotros creamos una multitud de modelos, por ejemplo 50 o 100 modelos. Y esto lo hacemos a través de hacer muestreos, por ejemplo 50 o 100 muestreos. De cada uno de los muestreos de los datos con los que estamos nosotros construyendo nuestros modelos, generamos un opinador, un modelo que podría tener información o una perspectiva característica debido a su muestreo. Y a partir de ahí, entonces tenemos 100 diferentes personas, 100 diferentes modelos opinando sobre la potencial clase que podría tener una instancia o sobre el potencial valor que podría predecir cada uno de ellos. Entonces, vamos viendo esto paso a paso y al final utilizaremos como modelo base cada vecinos más cercanos, tanto para realizar clasificación como para realizar regresión. Entonces vamos partiendo primero analizando nuestros datos con los que vamos a trabajar. Aquí yo ya tengo preparado algo de código. En particular, simplemente estoy leyendo los datos utilizando la librería de pandas y vamos viendo qué tenemos. Tenemos 100 instancias, se está asumiendo que tenemos datos de 100 personas, tenemos su edad, tenemos cuántos años han estudiado esas personas y cuántas horas en promedio trabajan semanalmente. Además, como vamos a construir tanto un clasificador como un regresor, tenemos dos tipos de variables objetivos. Vamos a tener una variable clase salario que es discreta, que solo tiene dos valores. Un 0 si la persona se considera que tiene un salario relativamente bajo y un 1 si la persona se considera que tiene un salario relativamente alto. Y también vamos a tener una variable continua, variable real llamada valor salario, que no es otra cosa más que el salario exacto que tienen las personas. Cuando construyamos nuestro clasificador vamos a hacer uso de la variable clase salario y cuando construyamos nuestro regresor vamos a hacer uso de la variable valor salario. Ahora, ya que conocemos nuestros datos, vamos a ver un poquito del siguiente procedimiento que tendríamos que hacer para construir nuestros diferentes modelos. De entrada, a nosotros nos conviene tener diferentes opinadores que tengan diferente tipo de evidencia para que puedan tener una opinión tal vez diferente a la que tendría otro modelo. Para esto se realizan muestreos sobre los datos con los que se construyen los modelos. Por ejemplo, aquí vamos a hacer 5 muestreos de los datos originales, que el muestreo no es otra cosa más que tomar aleatoriamente instancias de los 100 registros que teníamos anteriormente. En este caso vamos a muestrear el 10%
de los datos, que es justo lo que estoy indicando aquí. Y con el método sample de los data frame estamos haciendo el muestreo. Entonces en este caso vamos a crear 5 muestreos que se asumirían, cada uno de ellos se utilizarían para generar 5 modelos diferentes, ya sea de clasificación o ya sea de regresión. En este caso vamos a utilizar los dos. Voy a ejecutar este código y aquí podemos ver exactamente el muestreo, el resultado de cada uno de estos 5 muestreos. Aquí tenemos el muestreo número 1. Noten, efectivamente son 10 registros que fueron tomados aleatoriamente de nuestros 100 registros originales. De hecho, este valor que tenemos aquí es justo el índice de cada uno de esos registros. Acá tenemos el muestreo número 2, que como podemos ver sí es relativamente diferente al muestreo 1, el muestreo 3, el muestreo 4 y el muestreo 5. Estos datos son utilizados para construir un modelo, estos datos son utilizados para construir otro modelo y así sucesivamente para cada uno de ellos. Con esto logramos que un modelo tenga una opinión en particular que potencialmente podría ser independiente o diferente a la que tienen los otros modelos. Queremos evitar el sesgo. De hecho, este tipo de técnicas de bagging se utilizan muchísimo cuando la técnica de aprendizaje de máquina presenta mucha varianza. Es decir, hay técnicas, por ejemplo, los árboles de decisión, cuya estructura está muy asociada a los datos con los que son creados. Entonces, este tipo de técnicas nos crean modelos que podrían ser extremadamente diferentes y en muchas ocasiones esa varianza limita su aplicabilidad. Sin embargo, cuando generamos múltiples árboles de decisión y promediamos su resultado, ahí obtenemos algo que ya no tiene esta varianza y en algunas ocasiones es mucho más correcta la respuesta que obtendríamos. Entonces, ahora sí, ya que vimos cómo se podría construir cada uno de nuestros modelos, vamos a continuar con el proceso. Si notan, estos datos realmente son datos crudos, no están escalados. Tenemos que hacer un cierto tratamiento de los datos para poder generar nuestros metamodelos. Esto es a raíz de que los datos que tenemos por aquí podrían tener diferentes escalas y eso podría generar un sesgo al momento que nosotros estamos creando nuestros modelos. En particular, le podría dar, por ejemplo, la técnica de aprendizaje de máquina mayor importancia a la edad que al número de años que han estudiado, dado que la escala es mucho mayor, son valores normalmente más grandes que el número de años de estudio. Entonces, para evitar estos potenciales sesgos, lo que se hace es poner todo en una escala de 0 a 1, donde el valor mínimo de cada una de las características representará o será el 0 y el valor máximo representará o será el número 1. Entonces, esto lo logramos de una forma muy fácil utilizando la librería de scikit-learn, una de las librerías de aprendizaje de máquina más utilizadas cuando trabajamos con Python. En particular, nos interesa el módulo de preprocesamiento e importar la clase min-max-scaler, el escalador de mínimo a máximo que nos sirve para poner todo en escala de 0 a 1. Todos estos temas, el escalamiento, la estandarización y la normalización de los datos, ya lo hemos visto en este canal. Si desean conocer mucho más detalle de este tipo de técnicas, aquí arriba les dejo un video que podrían consultar. Ahora, simplemente resta llamar el método fit_transform que nos va a transformar nuestros datos a datos que están dentro de la escala de 0 y 1. Y simplemente vamos a ejecutar y vamos a ver el resultado que obtenemos. Ahora nos convirtió nuestro data frame de pandas en un arreglo multidimensional de NumPy, que es con lo que trabaja justamente scikit-learn. Y podemos ver ahora que todos los valores que tenemos están en escala de 0 a 1. Sin embargo, estos retienen exactamente la misma formación. Y ahora que ya tenemos nuestros datos preparados, vámonos al siguiente paso. El siguiente paso consiste en visualizar la información que tenemos. Y para esto vamos a hacer uso de la librería de Matplotlib,
que si a alguien le interesa conocer detalles de cómo visualizar información apropiadamente, aquí arriba igual les dejo un vínculo a una playlist que ya tenemos en este canal. En este caso, rápidamente les voy a platicar la gráfica que estamos construyendo para ver qué tipo de información vamos a analizar previo a la construcción de nuestros metamodelos. En particular, vamos a graficar la edad, los años que las personas han estudiado y cuántas horas en promedio trabajan a la semana. Y esto lo vamos a hacer en una subfigura que va a presentar una gráfica de dispersión. Y vamos también a graficar las diferentes clases. Recuerden, tenemos dos clases: personas que tienen un salario relativamente bajo y personas que tienen un salario relativamente alto. También vamos a generar un histograma donde vamos a mostrar la cantidad de personas que tienen una clase, ya sea baja o alta. Y además vamos a graficar la variable continua del salario y para eso vamos a utilizar una simple gráfica. Entonces ejecuto mi código y aquí podemos ver tridimensionalmente muy caracterizado los datos que tenemos. Estamos graficando los años de estudio, la edad de las personas y su salario. Y aquí podemos ver, de hecho, la clase 1 de salario alto son todas estas estrellitas en color morado que están aproximadamente en esta esquina. Es decir, personas que han estudiado mucho, que se han preparado mucho, que tienen cierta experiencia al parecer y que trabajan relativamente muchas horas. Estos datos, les digo, son datos sintéticos. Yo los diseñé especialmente para mostrar las bondades de este tipo de técnicas. Y también tenemos aproximadamente un 70% de los registros como clase 0, es decir, un 70% de las personas que tienen un salario relativamente bajo y un 30% aproximadamente de personas que tienen un salario relativamente alto. Y aquí tenemos graficada la variable continua del salario. Como podemos ver, tenemos 100 registros y cada uno de los puntitos representa el salario de las personas. Yo aquí definí un salario bajo como el salario de una persona que está de 0.5 hacia abajo y un salario alto como el salario de una persona que está de 0.5 hacia arriba. Ok, ahora que ya conocemos esta información, vamos a trabajar en la construcción de nuestros metamodelos y como modelo base vamos a seleccionar modelos creados utilizando la técnica de K vecinos más cercanos. Sin embargo, esa técnica la elegí arbitrariamente. Pudimos haber seleccionado cualquier otra técnica. De hecho, idealmente tendríamos que hacer experimentación para determinar con qué técnica podríamos obtener una mejor predicción o clasificación de nuestras instancias. En este caso fue una selección arbitraria y quise también seleccionar cada vecinos más cercanos a raíz de que es muy fácil de explicar. De hecho, dentro de este canal ya tenemos dos videos, uno explicando cada vecinos más cercanos para realizar clasificación y otro utilizando cada vecinos más cercanos para realizar predicción como regresor. Y en realidad el algoritmo base de K vecinos más cercanos es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a ejemplificar cómo funcionaría el algoritmo de K vecinos más cercanos en el caso de regresión. En el caso de que nosotros deseemos calcular cuánto podría ganar una persona en función de sus características. Vamos a suponer que en función de cuántas horas trabaja semanalmente, en función de cuántos años de estudio tiene esa persona y en función de su potencial edad, tenemos a una nueva instancia que se ubicaría justo en esta parte. Y en este caso, asumiendo que tomamos en cuenta a los tres vecinos más cercanos, tendríamos que promediar el salario de esas instancias para poder obtener una aproximación del salario que esa persona podría tener. Y podemos hacer algo muy similar para la clasificación. En este caso, si yo, por ejemplo, o una instancia, una nueva persona, en función de sus características, está muy cerca, por ejemplo, de dos personas que tienen un salario considerado como relativamente bajo y está cerca de una persona que tiene un salario que podría considerarse relativamente alto, dado que 2 es mayor que 1, entonces es más probable que esa nueva instancia tenga un salario
que se considera relativamente bajo. Es así como funciona cada vecinos más cercanos, tanto como regresor como clasificador. Sin embargo, si desean ustedes conocer más detalle de esta técnica en sus dos vertientes, aquí arriba les dejo vínculos a los dos videos que ya tenemos dentro de este canal y ahí podrán ver con mucho detenimiento cómo funciona. Aquí simplemente lo vamos a seleccionar como una de las múltiples técnicas que pudimos haber seleccionado. Ahora vamos a ver cómo crear estos metamodelos utilizando como clasificador y regresor base a cada vecinos más cercanos. Para esto vamos a hacer uso de la librería scikit-learn, en particular de diferentes clases. Una para el Bagging Classifier, aquel clasificador modelo meta clasificador utilizando la técnica de Bagging. Vamos a utilizar Bagging Regressor para hacer ese meta regresor utilizando múltiples modelos de cada vecinos más cercanos. Y obviamente también tenemos que importar las librerías base de cada vecinos más cercanos, ya sea para clasificador o para regresor. Además, para mostrar la eficacia que tiene utilizar esta técnica de bagging, estoy importando dos métricas. Una, el R-score, que representa la bondad de ajuste que tiene nuestro modelo con respecto a los datos, es decir, qué tan buen modelo regresor es. Y también estoy importando la métrica de accuracy, es decir, cuántas instancias han sido clasificadas correctamente por mi metaclasificador. En este caso, estas métricas ya las hemos explicado con mucho detenimiento en este canal y si ustedes desean conocer detalles de esas y otras métricas de clasificación y de regresión, aquí arriba les dejo dos videos que podrían consultar. A partir de aquí, ahora sí, ya tenemos que enfocarnos justamente en la construcción de nuestros metamodelos. Primero, separo los datos, las características, la edad, los años de estudio y las horas de trabajo semanales de cada una de las personas. Estas son las características con las que nosotros vamos a construir nuestros modelos, ya sea el clasificador o en este caso también un predictor. Y por tanto, el clasificador requiere un vector de la clase. Recuerden, estas son técnicas supervisadas. Por tanto, tenemos que darle la clase y también tenemos que darle la variable objetivo continua cuando estemos trabajando, en este caso, con el regresor. Están separadas en diferentes vectores. Ahora vamos a definir la técnica base, el estimador base. Y para este caso vamos a utilizar cada vecinos más cercanos como clasificador y cada vecinos más cercanos como regresor. Y este tipo de modelos requiere que nosotros definamos cuántos vecinos vamos a tomar en cuenta. En este caso puse arbitrariamente 3 vecinos, tanto para la clasificación como para la regresión, como podemos ver aquí. Sin embargo, esto fue una decisión arbitraria. En realidad, este tipo de parámetros lo tendríamos que definir a través de experimentación. Ahora, lo que tenemos a continuación es un valor de n, es decir, cuántos estimadores, cuántos regresores, cuántos clasificadores vamos nosotros a crear para generar este concepto, este paradigma de la sabiduría de las masas. Primero, voy a generar exclusivamente un estimador. Obviamente esto no sería un metaclasificador, sin embargo nos va a servir para establecer una línea base con la cual comparar los potenciales resultados que estamos obteniendo. En este caso vamos a dejar uno solo simplemente para ver qué pasaría cuando tomamos en cuenta la opinión de un modelo de una sola persona. Ahora, para generar realmente los clasificadores o regresores bagging es bastante sencillo utilizando scikit-learn. Lo único que le tenemos que decir es cuál es el estimador base, tanto para regresión como para clasificador, los cuales ya definimos nosotros en esta parte. Después le tenemos que indicar cuántos estimadores vamos a crear. Inicialmente y solo por fines comparativos vamos a poner uno en ambos casos y también tenemos que indicar qué porcentaje de los datos vamos a hacer el muestreo. Ya vimos arriba, hicimos muestreos de aproximadamente el 10% de los datos. Aquí estamos haciendo un muestreo de 30% de los datos. Igual, son normalmente parámetros que se definen en función de experimentación. Ahora,
Simplemente tenemos que ajustar nuestros metaclasificadores a los datos que tenemos utilizando el método fit y también tenemos que pasarle la clase, en este caso una clase binaria, en el caso del regresor, la variable continua que contiene justo el salario de las personas. Y ahora sí, estoy aquí también programando cuál es el accuracy. Recuerden el porcentaje de instancias que fueron correctamente clasificadas por los modelos y también estoy mostrando el coeficiente de determinación o R cuadrada que ya quedamos que es la bondad de ajuste de los datos al modelo, es decir que también el modelo predice los valores que nosotros queremos. Ahora ya tenemos aquí el accuracy score y ya tenemos aquí el R2 score y simplemente los estamos evaluando con los mismos datos que tenemos. Esto normalmente en producción no se haría. Sin embargo, aquí como nos queremos enfocar exclusivamente en cómo funciona el bagging, me estoy tomando esta libertad. Ahora voy a ejecutarlo y podemos ver aquí que tenemos una accuracy de 0.79. Aquí a lo más pudimos haber obtenido un valor de 1, eso sería lo máximo. Y en el caso del coeficiente de determinación o R cuadrada, tenemos un 0.16 y aquí igual a lo más podemos obtener un valor perfecto de 1. Ahora voy a ejecutar esto varias veces, dado que la creación de los modelos se realiza utilizando un muestreo aleatorio para ver qué diferentes valores tenemos y sobre qué rangos aproximadamente se encuentra cada uno de ellos. Ahora ejecuto nuevamente y aquí podemos ver, inclusive nos dio un valor negativo, es un modelo predictor malísimo. Y en el caso de la accuracy puso 0.79. Lo voy a ejecutar nuevamente, nos puso 0.76, 0.17. Nuevamente lo ejecuto varias veces y aquí podemos ver que en algunos casos nos está dando valores que están abajo del 0.8, 0.76, 0.77. Llega a dar un 881 y los coeficientes de determinación están en rangos inclusive desde negativos hasta 0.23. Ahora le voy a poner crear 50 modelos. Voy a tomar la opinión de 50 modelos de cada vecinos más cercanos, cada uno creado a través de diferentes datos, realizando un muestreo de 30% de esos datos. Ahora vamos viendo los rangos de los valores para ver cómo se están comportando. Ejecuto y vean, nos puso una accuracy de 0.84 que sí llegamos a alcanzar utilizando un solo modelo. Sin embargo, el coeficiente de determinación se mejoró un poquito, 0.31. Recuerden, en el otro tuvimos hasta valores negativos. Vuelvo a ejecutar, ahora tenemos una accuracy de 0.85. El coeficiente de determinación sigue en 0.31. Vuelvo a ejecutar, tenemos nuevamente 0.85. Vuelvo a ejecutar, 0.83, vuelvo a ejecutar, vuelvo a ejecutar, vuelvo a ejecutar, vuelvo a ejecutar y vuelvo a ejecutar. Y vean, nuestro accuracy se mantiene en 0.84, 0.85. Realmente las variaciones no son altas. Recuerdan que les comenté que esto ayudaba a reducir la variabilidad. Efectivamente lo está haciendo. Y en promedio estamos obteniendo resultados mejores a cuando teníamos un solo modelo. Inclusive el coeficiente de determinación o R cuadrada nunca ha sido negativo y ha sido mayor en promedio a lo que teníamos con un solo modelo. Y de ahí que estas técnicas sean tan utilizadas. Obviamente aquí yo puse muchos valores de una forma arbitraria, no obstante se utilizan diferentes modelos base, se utilizan cada uno de estos modelos base con diferentes parámetros. También se realiza un proceso de validación, selección de los modelos utilizando, por ejemplo, las técnicas de validación cruzada para ver cuáles de ellos sí son efectivamente unos mejores modelos. Y con eso vamos a terminar. Espero hayan encontrado valor en este video y haya logrado yo transmitir exactamente en qué consiste la técnica de bagging y por qué es tan importante y tan utilizada. Entonces, si encontraron valor en este video, por favor denle un like y si aún no se han suscrito, por favor consideren hacerlo. Mi nombre es Octavio Gutiérrez. Hasta el próximo video.